Hola a todos, ya estamos de vuelta con el capítulo 5 de LibreOffice, cortar y copiar texto, copiar formato y deshacer. En este nuevo capítulo, donde estamos viendo el editor de textos de LibreOffice, llamado LibreOffice Writer, vamos a ver cómo deshacer y rehacer acciones, cómo copiar, cortar y pegar texto con o sin formato y cómo copiar formato. Pues como ya explicábamos en capítulos anteriores, en la barra principal o barra estándar de LibreOffice, donde ya habíamos visto algunos de los botones como los de abrir y crear nuevo fichero, guardar, también los de crear o guardar como PDF, imprimir, etcétera. En esta misma barra tenemos también unos botones bastante utilizados, muy importantes, que son los de cortar, copiar y pegar texto. También el de pegar formato con pincel de formato. Pero antes vamos a ver cómo deshacer, que es este botón de aquí, y rehacer. Para ello, por ejemplo, yo puedo realizar cualquier acción, como es escribir un texto aquí al principio del documento. Escribimos cualquier cosa. Y ahora, una vez escrito, si yo pulso en deshacer, lo que me hace es deshacer lo que acabo de hacer. Es decir, cualquier acción que haya hecho, por ejemplo, escribir texto, me va deshaciendo palabra a palabra. Y si vuelvo a dar, me deshace un espacio. Incluso puedo deshacer varios pasos a la vez. Por ejemplo, puedo seleccionar deshacer hasta la escritura de la palabra amigos y ahí desaparece todo lo que había escrito hasta esa palabra. Si pulso en rehacer, me rehace paso a paso lo que acabo de deshacer. Bien en cada espacio, bien cada palabra que he escrito. Esta es la funcionalidad. Esto es importante para cuando nos equivocamos y eliminamos algo o cambiamos algo que no queremos, damos a deshacer y volvemos a tenerlo como estaba en un momento dado, hasta el punto donde lo teníamos bien, y continuar por ahí. Y si deshacemos demasiado, pues tenemos la opción de deshacer, que es muy interesante. Perdón, la de rehacer, que es muy interesante, por supuesto. También tenemos la otra opción, que es la de seleccionar cualquier texto y pulsar en cortar. Por ejemplo, seleccionamos, cortamos y aquí en otra posición pulsamos en el botón pegar y obtenemos que el texto que había cortado ha desaparecido y aparece en la nueva posición. Por ejemplo, si seleccionamos dos palabras, ahora pulso en copiar. Al copiar el texto no desaparece, pero al darle a pegar en otra posición se pega de nuevo el texto, con lo cual tenemos una copia. Tenemos el inicial y el nuevo, dos veces. Otra posibilidad también que tenemos es la de seleccionar una parte del texto, por ejemplo toda esta frase, y trasladarla arrastrando con el ratón. Pincho y suelto en otra parte del texto. Lo que me hace es trasladar el texto, es decir, es como un cortar y pegar todo junto, trasladándome toda la frase de un sitio a otro. Por ejemplo, en esta otra frase que selecciono la vamos a arrastrar hasta el principio del párrafo. Se cambia de sitio. Así no tiene por qué ser una frase, puede ser toda la selección, todo el texto seleccionado que tenga en cada momento. Aquí puedo seleccionar también, por ejemplo, tres palabras y trasladarlas al principio. Solo faltaría añadir un punto y un espacio. Y si ahora cambiamos el formato de una parte del texto, por ejemplo, cambiamos de fuente y seleccionamos una parte, si yo pego esa parte aquí al principio del párrafo inicial, lo que ocurre es que se pega con el mismo formato que tiene originalmente. Pero deshacemos y yo ahora puedo elegir con este desplegable pegar con texto sin formato, de forma que se me pega el mismo texto que tenía seleccionado en un lugar de la mancha
pero se ha pegado sin el formato original. Ha utilizado el formato del párrafo donde estoy introduciendo el nuevo texto pegado. Tenemos varias opciones de pegado, entonces, pegado con formato, sin formato. Incluso aquí en el menú editar tenemos la opción de pegado especial, donde vemos estas mismas opciones, son las mismas, pero dependiendo de qué estemos pegando, podemos pegar imágenes, incrustar objetos de otra aplicación, etcétera. Las opciones que tendremos aquí serán variables en función de ello. Y por último vamos a ver cómo pegar o copiar formato con el pincel de formato. Hemos estado viendo cómo pegar texto sin formato. En este caso vamos a hacer lo contrario. Pegar el formato de un texto sin pegar el texto. Por ejemplo, selecciono unas letras de este formato, pulsamos el pincel de formato y selecciono arrastrando una parte del texto. No me ha cambiado el texto, pero sí el formato del texto, cogiéndome el formato que había copiado inicialmente. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar esta frase, ponerle un formato como es negrita y cursiva. Ahora selecciono algunas de las letras, pulsamos el botón de pincel de formato y selecciono esta otra frase. Pero solo me ha valido la selección con doble clic para la palabra. Me ha copiado el formato solo en la palabra complexión. Si hago lo mismo y selecciono arrastrando, ahora sí me copia todo el formato negrita y cursiva en toda esta frase que he seleccionado arrastrando con el ratón. No me cambia el texto, solo me utiliza el nuevo formato que le estoy trasladando o pegando. También puedo hacer doble clic en el botón de pincel de formato y así puedo ir copiando formato en varias zonas, una tras otra, sin que se me desactive el botón. Es decir, el mismo formato lo voy pegando en varias zonas mientras voy seleccionando aquí y allá. Para desactivar vuelvo a pulsar el botón de pincel de formato. Y eso es todo por este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y un saludo. Adiós.